Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a esta segunda unidad, segunda cápsula de lo que es la materia de estadística. En ella vamos a abordar el día de hoy una serie de temas que corresponden pues propiamente a esta segunda unidad. Y bueno, pues vamos a iniciar propiamente con lo que corresponde. Vamos a trabajar con este material que tenemos el día de hoy. Bueno, vamos a empezar hablando propiamente de lo que es la organización de datos. La organización de datos estadísticos, pues es una parte muy importante en el análisis propiamente de toda la información que tenemos. Y para realizar este análisis de datos, pues podemos seguir diferentes técnicas o diferentes métodos. El primero de ellos es propiamente la clasificación de los datos, es decir, podemos agrupar todos nuestros datos en categorías o clases según una serie de criterios que nosotros hayamos predefinido y que, bueno, tienen que ver propiamente con el desarrollo de los ejercicios o de la investigación que nosotros estemos realizando. La otra parte es la tabla de distribución de frecuencias, que es lo que nosotros vamos a trabajar prácticamente en esta materia y que el día de hoy vamos a empezar a crear una tabla de frecuencias. Bueno, esta es una herramienta que se encarga de resumir los datos y los va a dividir en números razonables de clases y mostrando frecuencias con las que los datos caen en cada clase. Tenemos también la representación de imágenes, que es propiamente el uso de imágenes para representar esos datos, lo que puede ayudar a visualizar la distribución de los datos de manera más intuitiva. Y bueno, tenemos la representación gráfica, que también el día de hoy vamos a iniciar propiamente con la creación de esos gráficos a través del uso propiamente de la herramienta de Excel. Bueno, la representación gráfica incluye los gráficos de barras, los histogramas, los gráficos de líneas. Estos gráficos de líneas son similares a los gráficos de dispersión. Tienen algunas diferencias específicas, pero prácticamente nos permiten realizar lo mismo. Tenemos además las gráficas circulares o gráficos de pastel, entre muchos otros gráficos que son esenciales para interpretar el conjunto de datos complejos y los patrones. Bueno, estos métodos nos ayudan a simplificar y resumir grandes conjuntos de datos, facilitando la interpretación y el análisis posterior. Además, la organización adecuada de los datos es fundamental para aplicar lo que son las técnicas estadísticas y obtener lo que son resultados precisos y confiables. Bueno, vamos a continuar con con lo que es el análisis de datos a través propiamente de tablas. Y bueno, pues como ya les había dicho, los datos se pueden analizar a través de la creación de una tabla de frecuencias, ¿verdad? Una tabla de distribución de frecuencias es una herramienta estadística que organiza y resume los datos recolectados durante una investigación o durante un estudio y se utiliza para representar la frecuencia con lo que ocurren los distintos valores de un conjunto de datos. Bueno, ¿cuál es la estructura de las tablas? Básicamente podemos hablar de dos estructuras. La primera que tiene que ver con valores o clases y los datos están organizados en filas, ya sea individual o de manera en intervalos. Tenemos la frecuencia absoluta que nos va a indicar el número de veces que va apareciendo un valor, es decir, cuántas veces nos aparece ese valor dentro de nuestro estudio, dentro de nuestra encuesta, ¿verdad? Tenemos lo que es la frecuencia relativa, que es la proporción o porcentaje que nos representa la frecuencia absoluta respecto al total de datos. Es decir, si hablamos de una edad, ¿qué tanto o qué porcentaje nos representa esa edad en el conjunto de datos? Tenemos la frecuencia absoluta acumulada, que es propiamente la suma acumulativa de todas las frecuencias absolutas y que, bueno, se va dando, que se va
incrementando la suma conforme vamos avanzando en las frecuencias, se van sumando los valores y bueno, al final nos da el total de datos, la última frecuencia absoluta. Y la frecuencia relativa acumulada, pues es la suma acumulativa de las frecuencias relativas. Bueno, acá tenemos un ejemplo, tipo de tabla de distribución de frecuencias. Esto es para datos no agrupados, se utilizan cuando los datos son discretos y la cantidad no es elevada, permitiendo observar cada valor individualmente. Y pues acá tenemos una serie de datos, por ejemplo, tenemos datos que van del 1 al 5, podemos hablar de ingresos, de calificaciones, no sé, de cualquier situación. Y tenemos la frecuencia absoluta, quiere decir, aquí en la frecuencia absoluta nos marca que el primer dato, el 1, se repite 4 veces, el 2 se repite 5, el 3 se repite 6 veces, el 4 se repite 3 veces y el 5 se repite 2 veces. Vamos a lo que es la frecuencia absoluta acumulada. Si nos damos cuenta, es el mismo valor porque es el primer número y no tiene con qué sumarse. Entonces, en el número 2 ya tenemos, cambia, porque es la suma de este 4 que tenemos acá, más el 5, ya nos estaría dando el 9. Entonces, el 9 es la suma de los datos 1 y 2. El tercer valor, 15, nos va a dar la suma de los valores 1, 2 y 3, que si sumamos 4 más 5 son 9, más 6 nos daría 15. Y el 18 es la suma de los valores de 1, 2, 3 y 4. Si sumamos la frecuencia, nos va a dar 18. Y finalmente, el 20 es la suma de todos los valores. Si se dan cuenta, en esta parte el total de datos, es decir, la frecuencia absoluta, es 20, la suma total, y en el acumulado del dato número 5, pues nos da igual propiamente 20. Ahora, vamos con lo que es la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es el porcentaje de la equivalencia de cuánto corresponde cada valor. Quiere decir que este 2% significa que el valor, el 4, entre 20, pues nos da el 2%, ¿va? Y el siguiente dato, bueno, en realidad es 20% esto. El 0.2 nos representa el 20%. El 5 entre 20 nos representa el 25%. El 6 entre 20 nos representa el 30%. Y el 3 entre 20 nos representa el 15%. Y finalmente el 2 entre el 20 nos representa el 10%. La suma de todos estos valores de las frecuencias relativas nos debe dar la unidad. En este caso, el 1. Y luego tenemos la frecuencia relativa acumulada, que sería 2 más el punto, bueno, 0.2 más 0.25 nos da 0.45, 0.45 más 3 nos da 0.75, 0.75 más 0.15 nos da 0.9 y 0.9 más 0.1 nos da 1, que es propiamente la unidad. Y así es como se construye una tabla de frecuencias. Bueno, también tenemos otro tipo de tablas de distribución de frecuencias, que es la de intervalos de clase y que son adecuados para datos continuos o discretos con un gran número de valores, donde se agrupan en intervalos o clases. Y aquí tenemos, por ejemplo, en nuestro ejemplo, en nuestra tabla, tenemos una clase, en este caso estamos hablando de años, y vamos a hablar de gente, en este caso de niños, que van de 5 a 10 años, de 10 a 15 años, de 15 a 20 años, de 20 a 25 años, de 25 a 30 años, de 30 a 35 años y de 35 a 40 años. Y bueno, ya tenemos la frecuencia de cada uno de esos intervalos y tenemos en el primer caso 2, en el segundo 1, 5, 9, 14, 18, 21 y sumamos 70. Y ya de ahí podemos nuevamente trabajar y hacer el proceso como en la tabla anterior, sacar la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Bueno, el siguiente tema es propiamente el análisis de gráficas. El análisis de gráficas estadísticas es fundamental para poder comprender y extraer una serie de conclusiones que sean significativas a partir, obviamente, de lo que son los datos visuales. El análisis de gráficos estadísticos nos va a implicar examinar y comprender la información presentada en un gráfico, y los gráficos estadísticos se van a representar de manera visual, lo que nos facilita la identificación de patrones, de comparaciones y de tendencias.
Bueno, iniciamos con el gráfico de barras. Este representa datos en barras rectangulares que pueden ser verticales o horizontales y se utilizan generalmente para comparar una serie de categorías. El siguiente gráfico es un gráfico de líneas que nos muestra las tendencias a lo largo del tiempo mediante líneas conectadas. Cabe mencionar que este gráfico también nos aparece como diagrama de dispersión porque tiene la misma función, es decir, con el gráfico de líneas podemos hacer algunas cuestiones que nos hace propiamente el gráfico de dispersión. En Excel nos aparece este gráfico como como diagrama, perdón, nos aparece como diagrama de dispersión. Así es como nos aparece este gráfico en Excel, que prácticamente hace las mismas funciones del diagrama de dispersión, ¿verdad? Y bueno, pues este diagrama de líneas nos sirve para ver cuáles son las variaciones en el tiempo de acuerdo a ciertas situaciones. Aquí, por ejemplo, tenemos unas cantidades de dinero en euros y tenemos los meses que van de enero a diciembre y podríamos estar hablando de ventas o de cantidad de créditos o cantidad de consumo. Bueno, el chiste es que nos representa en el tiempo una serie de gastos que van variando. Aquí podemos encontrarnos con que el gasto menor es el de 10,000 euros y lo tenemos en los meses de abril y agosto y tenemos el pico, es decir, los gastos más altos en febrero, que son 50,000 euros, y en diciembre, que también son 50,000 euros. Esto es lo que este gráfico nos está representando, una variación propiamente en el tiempo, de acuerdo, pues tendríamos que averiguar qué es exactamente lo que de qué nos está hablando esta situación para explicar propiamente el contexto, ¿verdad? De la información. Pero a grandes rasgos nos dice que tenemos mayor gasto en febrero y el menor gasto o el menor ingreso, si hablamos de ingresos, sería en los meses de abril y en el mes de agosto son los meses que tenemos una menor cantidad de ingresos. Bueno, el siguiente tipo de diagrama es un histograma, el cual se encarga de visualizar la distribución de datos numéricos en intervalos. Y bueno, estos generalmente, pues, es prácticamente el mismo diagrama que el de barras horizontales, pero la diferencia es que no hay espacio entre las barras. Y bueno, esto es más bien para presentar una serie de investigaciones, ¿no? Que es propiamente los investigadores que hacen, bueno, que desarrollan su investigación utilizando el método cualitativo, es los que más utilizan este tipo de gráficas, igual que lo que son estas gráficas o diagramas de pastel, gráficas circulares también, y nos ilustra la proporción de diferentes categorías de un todo y finalmente pues nos representa una serie de porcentajes. Y el diagrama de dispersión que nos muestra la relación entre dos variables mediante puntos en un plano. Cabe mencionar que si solo agregamos una variable en este diagrama de dispersión, se convierte en un diagrama de líneas como vimos anteriormente en el ejemplo de propiamente el diagrama de líneas. Y para finalizar, en cuestión de gráficos, tenemos los gráficos de área que nos permiten resaltar áreas bajo las curvas para comparar magnitudes, ¿verdad? Entonces, más o menos como estamos viendo comportamientos similares que se producen en el tiempo, pero con una serie de diferentes datos o diferentes situaciones. Es decir, este gráfico de área nos permite en un momento dado hacer una comparación de situaciones más o menos similares que podemos decir a escala, ¿verdad? Y bueno, ¿cómo podemos interpretar los gráficos? Ya vimos que hay varias maneras de interpretar los gráficos. Lo primero es entender el propósito, es decir, de qué se trata esa gráfica, comprender qué información nos presenta ese gráfico, ¿verdad? Tener obviamente el contexto de esa información. Después observar los ejes y escalas y examinar propiamente la parte horizontal y vertical, así como qué tipo de escala están utilizando. Analizar de forma gráfica, es decir, identificar tendencias, picos o patrones, como lo hicimos en el gráfico de líneas, comparar otras fuentes, relacionar los datos con información adicional, pues propiamente se requiere necesariamente tener el contexto de la información
Desglosar los detalles, es decir, examinar valores específicos cuando existan. Utilizar herramientas de análisis como calcular lo que son medias, promedios, medianas, etcétera, que eso pues ya propiamente es un análisis más profundo de la información. Y finalmente poder extraer conclusiones y tomar medidas, ¿verdad? Es decir, inferir conclusiones basadas en los datos que estamos o que nos están presentando. Bueno, vamos entonces ahora a trabajar rápidamente en lo que corresponde a nuestro libro de Excel, y vamos a generar una tabla a partir de una serie de datos, ¿verdad? Bueno, vamos a crear una tabla. Primero vamos a generar aquí una serie de datos. Vamos a poner 5, 6, 5, 5, 8, 10, 5, 8, 10, 5, 5, 7, 8, 9, 10, 10. Ok, vamos a ver cuántos datos tenemos aquí. Vamos a sumar otros dos. 6. 5, 5. Ok, bien. Ok, ahí tengo 20 datos. Bueno, vamos a ponerle aquí una leyenda que nos diga datos originales para no extraviar esta información. Ok, esta información que tengo acá de este lado es mi información original que me han dado de origen. Y bueno, ¿por qué estoy haciendo este apartado de separar mi información de origen? Bien, miren, cuando nosotros nos piden dentro de las actividades, nos piden una serie de ejercicios, pues por lo general el primer proceso que necesitamos es ordenar la información. Sin embargo, para realizar determinados gráficos como los diagramas de dispersión o el gráfico de líneas que requerimos en un momento dado, pues conocer cuáles son las tendencias, pues si movemos la información original nos va a dar un resultado muy diferente. Entonces, les voy a poner el ejemplo. Tengo toda esta información y lo que voy a hacer ahorita, voy a proceder a ordenarla. Voy a ordenar de menor a mayor y vamos a graficar. ¿Cómo voy a graficar? Bueno, grafico, selecciono toda mi información. En este caso, voy a partir únicamente de los números. Selecciono todos mis números originales. Le voy a dar clic aquí en la pestaña que es insertar. Nos vamos a gráficos recomendados. Yo ya sé que voy a utilizar el diagrama de dispersión, pero aquí siempre les comento que podemos ver aquí las diferentes formas de representación de la información que tengo, y pues a veces me puede dar un gráfico diferente. Bueno, este es el gráfico de líneas, que es muy similar a el diagrama de dispersión. Les decía que hace pues, prácticamente el mismo proceso cuando solo pones una variable. Cuando pones dos variables, obviamente se va a modificar el diagrama de dispersión, ¿verdad? Bueno, vamos a utilizar el diagrama de dispersión para mostrar esta información. Y aquí tenemos mi información que yo tengo de origen. Entonces me muestra un comportamiento de esa información. Quiere decir que tenemos 2 meses o un parámetro de dos situaciones en el tiempo, 2 días, 2 semanas, no sé, dependiendo de lo que estamos hablando obviamente, donde tengo 5, después
se incrementa a 6, nuevamente disminuye a 5, se incrementa, disminuye, vuelve a incrementarse, vuelve a caer, empieza a incrementarse, cae dramáticamente, continúa y luego empieza una especie de crecimiento y bueno, pues digamos que llegamos a como a un tope y se mantiene en esa cantidad durante los últimos 2 días o sea, durante el último periodo de tiempo, ¿no? Vamos a hablar de días, meses o semanas. Bueno, y ahora vamos a hacer lo mismo con esta información que ya he ordenado. Seleccionamos toda la información y nos vamos a insertar. Y pues, es el mismo gráfico, nos aparece aquí, sería el diagrama de dispersión, pero lo vamos a buscar acá desde gráficos recomendados, ¿verdad? Vamos a utilizar este. Y bueno, aquí lo primero que nos vamos a encontrar es que este gráfico ya no corresponde a la situación original, ¿verdad? Ya aquí este gráfico pues es muy diferente a mi información que yo tenía de manera original. Quiere decir que durante todo el tiempo me mantengo en 5 y luego se va incrementando. Y bueno, lo que nos muestra generalmente es una línea de tendencia positiva. Si nosotros ordenamos esta información al revés, vamos a decir que lo ordenamos de mayor a menor, entonces lo que va a hacer es que me va a mandar una línea de tendencia negativa, pero esta no es la realidad, porque este comportamiento no es el que se ha mantenido, sino que el comportamiento original fue este. Obviamente esto tiene que ver, pues, de cuando vamos a utilizar este tipo de diagramas, ¿no? El diagrama de dispersión. Cuando se pide en un ejercicio un diagrama de dispersión, tenemos que tener mucho cuidado de graficar en este orden. Así como nos han dado la información original, así tenemos que nosotros ir creándolo. Bueno, dicho lo anterior, vamos a empezar a crear nuestras tablas de frecuencia. Vamos a quitar esta información de acá, la vamos a pegar aquí a un costado. Y bueno, para crear nuestras tablas de frecuencia, pues obviamente requerimos en primera instancia conocer nuestros datos. Y aquí vamos a poner lo que sería datos. Nuestros datos en una tabla de frecuencia se representa por X. Y bueno, ¿cuáles serían nuestros datos? Vamos a ordenar de menor a mayor, como lo teníamos en un principio. Y mi primer dato sería 5, el segundo dato es 6, el tercer dato es 7, el cuarto dato es 8, el quinto dato es 9 y el sexto dato es 10. Entonces, si va de 5 a 10, podemos intuir que probablemente sea una serie de calificaciones, ¿verdad? Por ejemplo, podemos intuir, aunque no necesariamente podemos estar hablando de calificaciones. Bueno, luego lo siguiente que nos piden siempre es la frecuencia. La frecuencia se marca con la letra F y tenemos cuántas veces tengo 5. Hago mi conteo y en este caso es 8. ¿Cuántas veces tengo 6? En este caso tengo 2. ¿Cuántas veces tengo 7? Solamente una vez. ¿Cuántas veces tengo 8? Hago mi conteo de 8 y tengo 3. ¿Cuántos los 9? En este caso son 2. Y los 10 son 4. Y aquí puedo ya ponerle total. Por ejemplo, ¿verdad? Y puedo hacer aquí directamente lo que sería una autosuma. Bueno, vamos ahora a hablar de lo que sería la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es F minúscula R y es básicamente este valor entre este valor. Puedo hacer lo siguiente. Para formular esto y no trabajar doble, puedo poner esto es igual a mi celda de al lado dividido entre esta celda que saca, pero selecciono esta celda y le doy F4. Y entonces yo ya fijo mi celda y puedo hacer
puedo correr mi información. Y ahora para confirmar que todo esto que he realizado es correcto, hago una autosuma y me debe dar la unidad. Bueno, lo que sigue es la frecuencia porcentual. Hay varias maneras de hacerlo. Una de ellas sería, esto es igual a esto, o sea, mi celda de al lado, por 100, y me daría el 40%. Y la otra es selecciono todas estas celdas, y aquí le doy clic donde dice porcentaje, doy enter, y ya lo único que hago, esto es igual a mi celda de al lado y ya me va a dar el porcentaje automáticamente. Corro, y aquí lo que puedo hacer es una autosuma y ya me da el 100%, ¿verdad? Y finalmente vamos a hablar de lo que sería las tablas de frecuencia. Bueno, acá este es F minúscula. Vamos a hablar de lo que es la frecuencia acumulada, que es F mayúscula, y la frecuencia acumulada, entonces es el primer valor de mi frecuencia, sería este. Este es igual a este, ¿verdad? Y la siguiente es igual a mi valor de arriba, o sea, en la celda superior, más este valor. Es decir, mi frecuencia absoluta es el valor superior de la frecuencia anterior, más la frecuencia donde se encuentra o donde estoy haciendo la suma. Y puedo hacer, ya a partir de esta fórmula, puedo correr toda mi información. Y si nos damos cuenta, esta información es igual a esta información. Ahí confirmo yo que efectivamente está bien el ejercicio que estoy realizando. Y bueno, pues con eso estaríamos prácticamente terminando el día de hoy con lo que correspondió a esta segunda parte o esta segunda cápsula de la materia de estadística. Y bueno, con esta información que han recibido el día de hoy, ya pueden empezar a construir propiamente lo que sería la primera parte de los ejercicios. En las siguientes cápsulas vamos a hablar de lo que son las medidas de tendencia central, y en la última cápsula estaremos hablando propiamente de lo que son medidas de dispersión. Bueno, pues nos estamos viendo entonces en nuestra clase sincrónica primero, y posteriormente nos estaremos viendo en nuestras siguientes cápsulas. Hasta pronto, que estén muy bien y nos vemos por ahí.